Estimados, buenos días. Vamos a continuar con lo que hemos dejado el día de ayer, viernes 4 de diciembre. Nos faltaba ver algunas diapositivas más, así que con este video que lo estoy realizando hoy sábado, ya terminaré esta parte asincrónica del tema de tensiones de nodo. Bueno, problema 72, obtener la corriente I sub 0. Esta corriente de rama que está acá. Bueno, el primer paso es darnos los nodos principales y el nodo de tierra. Acá está. Me estoy dando el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5 de tierra. Quiero recordar que para tensiones de nodos se recomienda trabajar con los nodos principales. Sabemos que un nodo principal es aquel elemento que conecta tres ramas, o tres elementos, más de tres elementos, ¿no ven? Tres o más. En este caso, nodo 1 converge una rama, dos ramas, tres ramas. Nodo 2, una rama, dos ramas, tres ramas. Lo mismo para el nodo 3, lo mismo para el nodo 4. El nodo 5 ya en este nodo convergen cuatro ramas, ¿no? Cuatro ramas. Bien. Si yo tomara en cuenta este nodo simple, acá otro nodo simple, es correcto, es un nodo simple. Un nodo simple, recordar que es aquel nodo que une dos elementos. Acá está. Hay cuatro nodos simples. Fíjate, mi sistema de ecuaciones va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8. Es uno terriblemente largo. ¿Vale? Es por eso que solo se consideran los nodos principales. Fíjate, acá solo necesito 1, 2, 3, 4, 5, 5 menos 1 igual a 4, un sistema de ecuaciones 4 por 4. Bien. Ahora voy a trabajar con la condición del problema que dice que la corriente I sub 0, necesito conocer su valor, por lo tanto vamos a plantear la corriente I sub 0, fíjate, parte del nodo 5 y llega al nodo 3. Yo digo entonces, la corriente I sub 0 es igual B5 parte de B5 menos B3 dividido entre la resistencia en serie, un ohm. Pero como B5 es tierra, esto es 0. Y acá ya tengo la ecuación 1, donde I sub 0 es igual a B sub 3 entre 1. Por lo tanto, mi corriente I sub 0 está en función de la tensión B3. Al resolver mi sistema 4x4, a mí solo me va a interesar obtener el valor de la tensión B sub 3. Acá está planteado el sistema matricial. Y vamos a obtener las admitancias de cada elemento. En el nodo 1 la admitancia propia será un cuarto más 1 sobre 3 más 1 más un cuarto más 0. ¿Ve? Acá está. No lo he colocado más 0 acá adentro del paréntesis porque se sobreentiende. ¿Ve? Acá sería más 0, ¿no? Paréntesis. Pero se sobreentiende. Copedancia entre el nodo 1 y el nodo 2 menos un cuarto, porque es 3 más 1, 4, ¿no? Menos un cuarto. Copedancia, bueno, acá también se va a repetir, ¿no? En esta parte, menos un cuarto. Copedancia entre el nodo 1 y el nodo 3 no tienen contacto directo mediante un elemento, por lo tanto, 0. Copedancia entre el nodo 1 y el nodo 4 menos un cuarto. Acá está menos un cuarto. Impedancia, perdón, he dicho coadmitancia, perdón, todo es admitancia propia y coadmitancia, ya, perdón. Vamos al elemento admitancia propia del nodo 2. Va a ser un medio más un cuarto más un cuarto. Ya tenemos la admitancia propia del nodo 2. Vamos a la coadmitancia del nodo 2 y el nodo 3. ¿Sí? Será menos un cuarto. Acá está. Vamos a la coadmitancia entre el nodo 2 y el nodo 4. No tienen elementos en común de forma directa, por lo tanto es 0.
Vamos a la admitancia propia del nodo 3. Acá va a ser cuarto más 1 sobre 1. Acá más 0. No importa la resistencia que esté conectada en serie con la fuente de corriente. Habíamos dicho que la fuente de corriente es como un circuito abierto, ¿eh? Por lo tanto, su resistencia, sin importar que está en serie con la resistencia de un ohmio, va a ser infinito porque es un circuito abierto. Y 1 sobre infinito es 0. Acá sería más 0, ¿eh? Dentro del paréntesis, pero se sobreentiende. Ya tenemos la admitancia propia del nodo 3. La coadmitancia entre el nodo 3 y el nodo 4 de la misma forma es 0, ¿no ve? Acá está, 0. Por el hecho de que está conectada a la fuente de corriente. La admitancia propia del nodo 4, un cuarto más un medio más 0. Acá está un cuarto más un medio más 0. Vamos al vector de corrientes. Vamos a analizar primero en orden, ¿no? Corriente en el nodo 1, en el nodo 2, en el nodo 3, en el nodo 4. Vamos primero a la corriente en el nodo 1. En el nodo 1, acá está. Fíjate, vamos a dibujar primeramente los sentidos de corriente que suministra la fuente de voltaje. Sabemos que teóricamente suministra de menos a más, por lo tanto va a tener este sentido, de menos a más. Lo mismo para esta fuente de 9 voltios, de menos a más, ¿no? De menos a más. Bien, ahora sí vamos a analizar el nodo 1. Bien. En el nodo 1, por parte de la fuente de voltaje de 24 voltios, según el punto de vista del nodo 1, esta corriente está entrando. Positivo, valor de la fuente de voltaje 24 dividido entre la resistencia en serie, 4 ohms. La fuente de corriente de 4 amperes está entrando al nodo 1, positivo 4. Vamos a analizar el nodo 2. Vamos a analizar el nodo 2. Acá está el nodo 2. Bueno, este nodo 2 está conectado a la fuente de 9 voltios. Una corriente entrante, ¿ve? Positivo voltaje 9 voltios entre la resistencia en serie 4 ohms. Vamos al nodo 3. Bien, desde el punto de vista del nodo 3, esta fuente de voltaje de 9 voltios suministra una corriente saliente, ¿no? Por lo tanto va a ser negativo 9 voltios, valor de la fuente de voltaje, dividido entre la resistencia en serie 4 ohms. También tenemos la fuente de corriente que está entrando al nodo 3, positivo 2. Vamos al nodo 4. Nodo 4. Bien. La fuente de voltaje proporciona una corriente saliente desde el punto de vista del nodo 4, por lo tanto va a ser negativo 24 entre 4. La fuente de corriente desde el punto de vista del nodo 4 está saliendo, negativo 2. Resolviendo este sistema matricial, ya voy a obtener los valores de las fuentes de los valores de las tensiones de nodo en los nodos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Pero fíjate en la ecuación 1, que es lo que me pide el problema, la corriente sub 0, está en función de B3. Simplemente reemplazamos. Menos B3 menos 1.45 entre un ohmio igual a menos 1.45 amperes. Se debe respetar el sentido de la corriente que te pide el problema. Hay que respetar este sentido de corriente, por lo tanto va a ser negativo 1.45 amperes. Aunque dentro de mí yo sé que realmente, físicamente, la corriente que circula por esa rama es en sentido contrario, ¿no? Pero recalco nuevamente, el problema me pide I sub 0 con este sentido, se debe respetar, se debe colocar negativo como respuesta. Vamos al siguiente tema, que es el supernodo. Cuando tenemos una fuente de tensión que no posee una resistencia en serie, existen dos casos. Caso 1, cuando la fuente de tensión está conectada entre el nodo de referencia, o sea el nodo de tierra, y un nodo de no referencia, cualquier nodo, simplemente se fija la tensión en el nodo de no referencia como igual
a la tensión de la fuente de tensión, ¿sí? Caso 2. Cuando la fuente de tensión está conectada entre dos nodos de no referencia, ambos nodos de no referencia forman un nodo generalizado o supernodo. Vamos a los pasos del supernodo. Pero antes una pequeña definición. El supernodo incluye una fuente de tensión conectada entre dos nodos de no referencia y a cualesquiera elementos conectados en paralelo a ella. Puede estar formado por varios nodos. Se aplica dicho método porque al analizar por el método de tensiones de nodo tradicional, o sea, si yo analizo de esta forma, ¿sí?, sabemos que este sistema matricial viene de la forma tradicional, lo hemos demostrado hace 2 clases. Entonces, si yo planteo de esta forma, vamos a tener inconsistencias matemáticas, ¿ya? Se tienen los siguientes pasos a seguir. Paso 1, identificar la fuente en cuestión y dibujar el supernodo. Paso 2, analizar las corrientes del supernodo. Paso 3, obtener una relación entre la fuente de voltaje y los nodos en cuestión. Paso 4, analizar uno o más nodos diferentes a los nodos correspondientes al supernodo, dependiendo de la cantidad de ecuaciones que necesite el circuito. Esto se va a entender mediante la resolución de un problema, problema 73. Según la práctica es otro número, no recuerdo en este momento cuál es. Y acá tenemos efectivamente entre los nodos 1 y 2 una fuente de tensión que no tiene una resistencia en serie. Vamos a plantear de forma tradicional inicialmente para que vean la inconsistencia matemática que se genera. Vamos a tener mi vector de variables B1, B2, B3 en ese orden, por lo tanto el primer elemento de la matriz va a ser la coadmitancia entre el nodo, la admitancia propia del nodo 1. Por lo tanto va a ser, en esta rama es resistencia 0, ¿no? Resistencia 0, porque sabemos que la fuente de voltaje, desde el punto de vista de resistencias, se comporta como un cortocircuito. La resistencia de un cortocircuito es igual a 0, por lo tanto su admitancia es 1 sobre 0. Ya tenemos la presencia de un infinito dentro de la matriz. Seguimos con el nodo 1, 1 sobre 0, más 1 sobre 1, más 1 sobre 1. Acá está, la admitancia propia del nodo 1. La coadmitancia entre el nodo 1, bueno, cabe recalcar que el nodo 4 es referencia. La coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2 es 1 sobre 0. Acá está. Y así sucesivamente. Vemos la presencia de acá 4 inconsistencias matemáticas dentro de la matriz de admitancia. Por lo tanto, este sistema no puede resolverse. Y vamos a necesariamente aplicar el concepto de supernodo. Una vez identificado el supernodo, se plantean las corrientes salientes de cada nodo y obtenemos las ecuaciones. Acá está ya identificado el supernodo, lo he encerrado de forma que una los nodos 1 y los nodos 2, el nodo 2, perdón. Y vamos a seguir los pasos mencionados. Paso 1, identificar la fuente en cuestión, ya está, la de 13 voltios, y dibujar el supernodo, que encierra el nodo 1 y el nodo 2. Paso 2, analizar las corrientes del supernodo, o sea, I1 más I2, más I3, más I4, ¿vale? Porque este supernodo es como si fuera solo un nodo. ¿Ya? Acá está, I1 más I2 más I3 más I4 igual a 0. Paso 3, obtener una relación entre la fuente de voltaje y los nodos en cuestión. La terminal positiva está conectada al nodo 1 y la terminal negativa conectada al nodo 2. Por lo tanto, potencial mayor menos potencial menor va a ser igual al valor de la fuente de voltaje. Acá está, B1 menos B2 igual a 13 voltios. Paso 4. Analizar uno o más nodos diferentes a los nodos correspondientes al supernodo dependiendo de la cantidad de ecuaciones que necesite el circuito. Ya tenemos dos ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesitará este circuito? Entonces vamos. 1, 2, 3, 4 nodos principales. La cantidad de ecuaciones será 4 menos 1. O sea, necesito un sistema 3×3, o sea, necesito 3 ecuaciones. Ya tengo 2 ecuaciones, por lo tanto, solo necesitaría una ecuación más para resolver este circuito. Vamos a analizar, como dice el paso 4, un nodo diferente al supernodo. Puedo analizar el nodo 3, ¿sí? Analizo el nodo 3.
Por lo tanto, las corrientes salientes son I1 más I3 más I5. Esto es igual a 0. Fíjate, la ecuación 2 está en función de tensiones de nodo. La ecuación 1 y la ecuación 3 debo convertirlas a función de tensiones de nodo. Y es lo que voy a hacer ahora. Bueno, acá están las ecuaciones del supernodo. Bueno, está expresado acá, los pasos de forma resumida acá, la obtención de las tres ecuaciones. Vamos a la ecuación 1, a convertir la función de tensiones de nodo. La ecuación 1, desde el punto de vista del supernodo, indica 1 más I1 más I2 más I3 más I4 igual a 0. Fíjate, vamos a hacerlo con colores. La corriente I1, desde el punto de vista del supernodo, parte de B1, llega a B3 y tiene la resistencia en serie de 1 ohm, ¿no? Por lo tanto, parte de 1. B1 menos B3 entre 1. Acá está, B1 menos B3 entre 1. La corriente I2, que está en color rojo, la corriente I2 desde el punto de vista del nodo 1 va a ser B1 menos B4, pero B4 es 0, entre 1. Aquí está la ecuación correspondiente a la corriente I2. Vamos a la corriente I3 en color verde desde el punto de vista del supernodo. Parte del nodo 2 llega al nodo 3, por lo tanto I3 va a ser igual B2 menos B3 entre la resistencia en serie, 1 más 1, 2. Aquí está, B2 menos B3 entre 2. Por último vamos a la corriente I4 en color lila. Parte del nodo 2 llega al nodo 4. Por lo tanto, la corriente I4 va a ser B2 menos B4, pero B4 es 0, entre la resistencia en serie de 1 ohm. O sea, B2 entre 1. Listo, ya tenemos acá la ecuación en función de tensiones de nodo. Esta ecuación 1 expresado en función de tensiones de nodo. Vamos a la ecuación número 3, que la vamos a expresar en función de tensiones de nodo también. La ecuación número 3 procedente del nodo 3, o sea, visto del nodo 3, ¿no? Desde el punto de vista del nodo 3. Entonces vamos a la ecuación I1. I1 parte de B3, llega al punto B1, por lo tanto va a ser B3 menos B1 entre la resistencia en serie, o sea, la resistencia de 1 ohm. Vamos a la corriente I3 en color verde. Acá está, parte del punto 3, llega al punto 2 y se divide entre la resistencia en serie, 1 más 1, 2, o sea, B3 menos B2 entre 2. Por último, la corriente en color naranja, la corriente 5, parte del punto 3, llega al punto de tierra, por lo tanto va a ser B3 menos 0 entre 1, o sea, B3 entre 1. Ordenando un poco esta expresión y factorizando, tengo la ecuación número 3 en función de tensiones de nodo. Ya tengo las ecuaciones 1, 2, la ecuación 2, recuerden que es de la fuente de tensión, y la ecuación 3, ya tengo un sistema 3×3, y resolviendo este sistema tengo la solución. B1 igual a 6 voltios, B2 igual a menos 7 voltios y B3 igual a 1 voltio. Bueno, este problema también me pedía las corrientes de rama, si no me equivoco, sí, nos pedía las corrientes de rama. Entonces, una vez identificados las tensiones de nodo, a ver, acá vamos a hacer una pequeña variación. Voy a copiar esta parte para que se vea mejor en la diapositiva. Aquí está. Bien. Ya tenemos las tensiones de nodo, sabiendo que el nodo 4 era el nodo de referencia, como hemos mencionado hace un momento. Y bien, vamos a analizar la corriente entre el nodo 1 y el nodo 4. ¿Ya? Me fijo, nodo 1 y nodo 4. ¿Cuál tiene potencial mayor? Sabemos que B1 es 6 voltios, sabemos que B4 al ser tierra es 0 voltios, obviamente B1 es mayor a B4. Por lo tanto, la corriente va del potencial mayor al potencial menor. O sea, la corriente va a ser I14. Acá está I14 igual a B1 menos B4 entre 1. O sea, B1 menos 0 entre 1. Me da 6 amperes. Vamos al siguiente análisis. La corriente entre el nodo 1 y el nodo 3. La corriente entre el nodo 1 y el nodo 3
relación a los nodos 1 y 3. Me fijo cuál tiene mayor tensión, B1 o B3. Obviamente 6 es mayor a 1, por lo tanto el potencial mayor es 1 y el potencial menor es 3. Por lo tanto la corriente va de 1 hasta 3. Por eso la notación del subíndice parte de 1 llega hasta 3. Corriente y 1, 3. Es igual a parte de 1, B1 menos B3 entre la resistencia en serie de 1 ohmio. Acá está. Simplemente reemplazamos y me da 5 amperes. Vamos a la corriente entre los nodos 4 y 2. Acá está, me fijo. B2 es menos 7 voltios. B4 es 0. Por lo tanto, vamos a anotar para que no se olviden. B4 es 0 voltios, al ser de tierra. 0 es mayor que menos 7 voltios. Por lo tanto, la corriente va del potencial mayor, en este caso 0, al potencial menor, menos 7 voltios. La corriente tiene este sentido, por eso la notación del subíndice. Y 4,2 parte del nodo 4 llega al nodo 2. Y 4,2 va a ser igual a B4 menos B2 entre la resistencia en serie 1 ohmio. Por lo tanto va a ser 0 menos 7 voltios, o sea, 7 voltios entre 1, 7 amperes. Vamos a la corriente entre los nodos 3 y 2. B3 es igual a 1 voltio, B2 es igual a menos 7 voltios. B3 es mayor a B2. La corriente va a ser desde 3 hasta 2, por eso la notación del subíndice I32. Por lo tanto, esa corriente va a ser igual a parte de B3, B3 menos B2 entre la resistencia en serie 1 más 1, 2. O sea, 1 voltio menos 7 voltios entre 2 ohms, me da 4 amperes. Por último, me falta la obtención de la corriente de rama I34. La corriente de rama I34, a ver, entre el nodo 3 y el nodo 4, ¿no? ¿Cuál es mayor? B3 es igual a 1 voltio, B4 es igual a 0 voltios y 3 es mayor a I4. Por lo tanto, este es el sentido de la corriente. I34 es igual a B3 menos B4 entre 1. ¿Sí? 1 menos 0 entre 1 amperes. Falta la corriente de rama entre los nodos 1 y 2 y vamos a identificar cómo se obtiene. A ver, vamos entonces a acá. Ahora sí vamos a aplicar los sentidos entrantes y salientes, ¿ya? Entre 1 y 4, fíjate, es saliente, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esta parte también para que no se confundan. Analizando el nodo 1, ¿ya? Para ver la corriente entre el nodo 1 y 2. Y la corriente I13, por lo tanto, es saliente también, ¿no? Saliente también. Por lo tanto, la corriente I12, yo creo que, a ver, ambas corrientes del nodo 1 son salientes, por lo tanto debe haber una corriente entrante, ¿no? Una corriente entrante, que va a ser la corriente por el sentido I21. Por lo tanto, acá I21 será igual a I13 más I14. Y esto va a ser I13, 5 más I14, 6 igual a 11 amperes. Pero no me voy a quedar ahí, vamos a demostrar, vamos a analizar también desde el punto de vista del nodo 2, ¿ya? Vamos a ver entonces, hay una corriente entre los nodos 3 y 2, una corriente entrante a este nodo. Entre 4 y 2, una corriente entrante también. Por lo tanto, ambas corrientes desde el punto de vista del nodo 2 son entrantes, por lo tanto debe haber una corriente acá saliente, ¿no? Una corriente saliente y efectivamente desde el sentido va a ser I21, ¿no? Y esta nueva corriente I21 desde el punto de vista del nodo 2 va a ser igual a ver, lo voy a hacer acá arriba, I21 será igual a ver, I32 más I42. ¿Cuánto es I32? 4 más I42, 7, y efectivamente también da 11 amperes, ¿no? Ambos análisis son correctos. Vamos al problema 74, hallar las tensiones de nodo. Acá vamos a hacer los pasos. Paso 1, identificamos el supernodo. Acá está, encerrando la fuente de 100 voltios ubicada entre los nodos 1 y 4.
Paso 2, analizar las corrientes del supernodo. O sea, I1 más I2 más I3 más I5. Acá está la ecuación número 1 igual a 0. La ecuación 2 correspondiente a la tensión entre los nodos. El positivo de la fuente de voltaje está conectado al nodo 4 y el negativo al nodo 1. Por lo tanto, B4 menos B1 será igual a 100 voltios. Acá está, B4 menos B1 igual a 100 voltios. Analizar un nodo diferente. El nodo 2 va a ser I1 más I4 más I3. ¿no? I1 más I3 más I4 igual a 0. Ahora debemos expresar las ecuaciones 1 y 3 que estaban en función de corrientes, ahora a función de tensiones de nodo. Vamos a analizar esa parte. La ecuación 1, primeramente, es la del supernodo, ¿no? Fíjate, I1 sería I1 acá, parte de B1, parte de 1, B1. Pasa por más menos. Esta corriente I1, desde el punto de vista del nodo 1, circula de más a menos por la fuente de voltaje. Por lo tanto va a ser negativo 50. Por último, llega al nodo 2, menos B2. Todo dividido entre la resistencia en serie, 2 ohmios. Acá está 2. La corriente I2, de la misma forma, parte del nodo 1, B1, llega al nodo 3, menos B3, en este caso menos 0 porque 3 es tierra, dividido entre la resistencia en serie, 8 ohmios. Vamos a la corriente I3 en color verde. Esta está la corriente I3. Parte del punto B4, sigo mi trayectoria, llega al punto 2, menos B2, dividido entre la resistencia en serie de 3 ohmios. Y por último me falta la corriente I5, acá está I5, parte de B4, llega a B3, por lo tanto va a ser B4 menos 0, solamente B4, dividido entre la resistencia en serie, 4 ohmios. Acá factorizando, simplificando, ya tengo la ecuación 1 en función de tensiones de nodo. Vamos a la ecuación número 3. Acá está. La ecuación número 3, vamos a expresarla en función de tensiones de nodo. Ok, esta sería la expresión que debemos modificar, ¿no? A ver, I1 desde el punto de vista del nodo 2, ¿no? Porque la ecuación 3 está en función del punto de vista del nodo 2. Este es el nodo 2. Y bien, I1. Esta I1 saliente parte de B2. B2 circula de menos a más por esta fuente de voltaje, por lo tanto va a ser positivo. B2 más 50 voltios y llega al punto 1 menos B1. Todo dividido entre la resistencia en serie, 2 ohmios. Vamos a la corriente I3 en color verde, desde el punto de vista del nodo 2. Parte de B2, llega al punto 4, por lo tanto va a ser B2 menos B4 entre 3, ¿no? Que está B2 menos B4 entre 3. Por último, la corriente en color naranja, la corriente I4, parte del punto 2, llega al punto 3, B2 menos B3 es igual a B2 menos 0, entre 5. Acá está, B2 entre 5. Reduciendo esta ecuación ya tengo una ecuación más elegante, la ecuación número 3. Por lo tanto, ahora voy a trabajar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 en función de tensiones de nodo y obtengo este sistema de ecuaciones, 3 por 3. Donde las variables son B1, B2 y B4. Resolviendo este sistema 3×3 ya tengo las tensiones de nodo B1, B2 y B3. Vamos al siguiente problema. El problema número 75 y me pide hallar las tensiones B1 y B2 tomando como referencia al nodo 3. ¿ya? Bueno, en este caso la fuente de voltaje de análisis que no tiene resistencia en serie es la de 100 voltios, pero este es un caso especial del supernodo porque hemos mencionado anteriormente que el supernodo incluye una fuente de tensión conectada entre dos nodos de no referencia y a cualesquier elementos conectados en paralelo a ella. Por lo tanto, acá tengo un elemento en paralelo a la fuente de voltaje, que es la resistencia de 25 ohmios. Por lo tanto, el supernodo en este caso va a ser encerrando tanto la fuente de voltaje y la resistencia en paralelo. Acá está el supernodo encerrado, ¿ya? Pero acá también tenemos otro punto, caso especial de este problema, porque fíjate acá en la teoría indica que, vamos al caso 1 de acá,
Cuando la fuente de tensión está conectada entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia, simplemente se fija la tensión en el nodo de no referencia como igual a la tensión de la fuente de tensión, ¿sí? En este caso la fuente de análisis está conectada al nodo de referencia, ¿no ven? ¿Sí? Entonces hay dos maneras de resolver este problema. Yo he optado por resolverlo por el método que hemos visto hasta este momento en este video. Bueno, vamos a la ecuación del supernodo. Una vez definido el supernodo, vamos al paso 2, la ecuación del supernodo. Fíjate acá. Este supernodo une los nodos 1 y 3, ¿sí? Obviamente este punto también es el punto 3, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, las corrientes salientes del supernodo I1 más I2 más I3, ¿no? Ahora vamos a la parte de analizar la fuente de voltaje con los nodos conectados, o sea, B1 menos B3 igual a 100, pero B3 es tierra, acá ya directamente ya tengo el valor de B sub 1, ¿no? Vamos al paso 4, analizar un nodo diferente del nodo del supernodo. Vamos a analizar el nodo 2. Acá decimos I1 más I2 más I3 igual a 0. Pero acá la ecuación 1 es la misma que la ecuación 3, ¿no? Son las mismas. Pero usaremos solo la ecuación 1 desde el punto de vista del nodo 2. También podemos usar la ecuación número 3 desde el punto de vista del nodo 2, solo va a cambiar los signos, es prácticamente igual. Por lo tanto, vamos a trabajar con la ecuación desde el punto de vista del supernodo. Acá está, B1, la corriente I1 en color azul parte del punto 1, llega al punto 2, por lo tanto va a ser B1 menos B2 entre 10. Acá está, B. Perdón, estamos trabajando, perdón, desde el punto de vista del nodo 2. Mil disculpas. Desde el punto de vista del nodo 2. B2 menos B1 entre 10. Acá está B2 menos B1 entre 10. Más I2, la corriente en color rojo. Acá está. B2 menos B3 entre 50. Pero B3 es 0, por lo tanto va a ser B2 entre 50. La corriente I3. Acá. La corriente I3 va a ser negativo 5. ¿Ve? Porque estamos analizando con este sentido de análisis. Negativo 5. Por la fuente de corriente. Ordenando un poco más esta expresión, ya tengo la ecuación número 1 y ahora vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 porque ya conocemos el valor de la tensión B1, ¿no? Y B2 me va a salir reemplazando acá B1, B2 me da 125 voltios. Ya tenemos las dos respuestas de este problema.